Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Diosidencias. Estoy súper contento de poderles presentar a la invitada del día de hoy. Ella es originaria de El Salvador, pero actualmente está estudiando la carrera de psicología en Costa Rica. Ella es Katy. Hola Katy, ¿cómo estás? Bienvenida a Diosidencias. Sí, hola Cris, es un gusto estar aquí y poder compartir esas diosidencias que hay en nuestras vidas, ¿verdad? La manera en la que Dios se presenta, de maneras que uno a veces no las puede creer y pues tiene que contarla. Y yo creo que todos estamos aquí por una razón y es para poder escuchar alguna historia. Y pues yo tengo una historia y ahorita se las voy a contar. Yo estudié en un colegio adventista y bueno, yo me gradué, ¿verdad? Mi sueño siempre había sido estudiar fuera del país. Yo siempre había querido salir. De hecho, 5 años antes de graduarme, yo había viajado a Costa Rica. Y en Costa Rica yo conocí la UNADECA. Y yo me enamoré y me pareció muy linda y todo. Y yo decía, de verdad que hay lugares tan bonitos fuera del país, hay lugares donde yo puedo ir a estudiar y todo. Entonces, cuando yo me gradué del colegio, era mi sueño irme para una universidad fuera del país. Y yo le decía a Dios, Señor, yo quiero irme a una universidad fuera del país, yo quiero ir a otra cultura, quiero ir a otro lugar. Entonces, yo oraba por eso. Pero para ese momento vino una de las personas que me ayudaban en ese colegio de donde yo me gradué y me ofrecieron una beca completa con hospedaje, educación, ¿verdad? Me iban a pagar las clases, me iban a dar la comida, pero la condición era que yo tenía que esperar unos años hasta que la universidad en ese lugar se terminara de construir. Entonces yo empecé como a pensar, ¿verdad? Y yo decía, ¿será que Dios quiere que yo me quede aquí en el país, ¿verdad? Entonces yo dije, voy a aceptar porque ¿quién más me va a dar una oportunidad así? O sea, me están dando todo, literalmente, es una beca completa. Yo acepté la beca. Eso fue en el año 2020 que yo empecé a estudiar allí. La universidad todavía no estaba construida en sí, así que ellos me metieron a estudiar a una universidad nacional. Y en esta universidad nacional, pues sabemos que no hay libertad religiosa, digamos, es como uno tiene que hacer exámenes en sábado, teníamos que hacer los parciales y todo. Yo tenía que salir corriendo de la iglesia los sábados en la tarde para poder ir a hacer mis exámenes y todo eso con la esperanza de yo poder estudiar en esa universidad que se estaba construyendo ahí. Pero igual, o sea, me estaban dando todo, ¿verdad? Me estaban dando los estudios, me los estaban pagando, yo no me tenía que preocupar por nada. Entonces yo decía, probablemente esto es lo que Dios quiere para mí. Y un factor muy importante que estaba pasando en ese momento era que mi relación con Dios, mi comunión con Dios, era muy superficial. Era una relación como de costumbre. Y tal vez a los que nos hemos criado en la iglesia, ¿verdad? O hemos pasado bastante tiempo en la iglesia, y aún los que llevan poco tiempo, ha llegado un momento tal vez en el que sentimos como una rutina, vamos a la iglesia por costumbre, vamos a la iglesia porque mis papás me dicen, porque, ¿verdad? Hay que ir. Entonces yo estaba en ese punto de mi vida en el que yo no tomaba en cuenta a Dios en mis decisiones y yo solo optaba por lo que yo creía que era mejor. Entonces yo había decidido tomar esa carrera, entonces yo dije, bueno, voy a seguir con esto, de seguro esta es la voluntad de Dios. Pero yo no me sentía bien, yo me sentía muy incómoda, yo me sentía estancada, sentía que no avanzaba a ningún lado, no solo como persona, sino también espiritualmente y todo. Y para peor, ese año entra la pandemia. Y bueno, todos sabemos, ¿verdad?, cómo fue ese año y todo lo que sucedió, todo lo que conllevaba la pandemia. Pero para mí fue muy difícil porque
yo no sabía qué hacer con mi vida. O sea, yo decía, Señor, yo no me veía estudiando aquí en el país. Y ahorita yo estoy aquí estudiando en una universidad que no es adventista, teniendo que hacer mis parciales sábado de noche, porque tengo que sacar esto y yo no siento que esta sea tu voluntad. Entonces, por primera vez yo le pregunté a Dios si era realmente eso lo que Él quería para mi vida. Entonces, hubo un momento en el que yo recuerdo muy bien que yo estaba haciendo una tarea que me habían dejado y yo me estaba sintiendo muy mal. Ese día me había levantado tarde, solo me levanté a hacer esa tarea y de repente me llega una llamada. Para todo esto, mi hermana mayor estaba estudiando en la UNADEC, aquí en Costa Rica. Entonces ella pues ya llevaba como 2 años aquí y todo. Y ella me llama de la nada y me dice, Katy, y yo, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Me dice, y yo, una tarea. Me dice, es que tengo una pregunta para vos. Y yo, ajá, decime. Y me dice, ¿vos quisieras estudiar aquí en la UNADECA? Y en ese momento para mí fue como, ¿qué? O sea, ¿qué? Yo estoy aquí haciendo una tarea de mi universidad en la que estoy aquí en El Salvador y me están preguntando que me vaya a otra universidad. Y yo le digo, ¿qué? ¿Por qué? Yo solo te estoy preguntando, me dice, ¿te quisieras venir a estudiar aquí en la UNADECA? Y yo, no sé, le digo yo, y me dice, ok, te doy 10 minutos para que lo penses. Y corto la llamada. Y en ese momento yo me quedé como, ¿qué está pasando? Y me acuerdo que yo fui a donde estaba mi mami y le digo, mami, dice mi hermana que si me quiero ir a estudiar a la UNADEC. Y mi mami me dice, pues no sé si vos quieres ir. Y yo, pues no sé si quiero ir. Y yo, sí quiero ir. Entonces en ese momento mi hermana me vuelve a llamar y me dice, entonces, ¿sí te venís? Y yo, sí. Y me dice, ya te había matriculado, me dice, ya te había matriculado. Yo sabía que ibas a decir que sí. Luego ella cortó la llamada y yo me quedé, ¿y ahora qué? ¿Cómo les digo a los que me están pagando de la universidad? ¿Cómo resuelvo ahora? Y fue un momento como de decir, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? Pero a la vez sentía una paz, sentí quitarme un peso de encima y finalmente sentir que estaba siguiendo el camino correcto. Entonces de ahí todo fue encajando, yo hablé con las personas que me pagaban la universidad, no hubo más problema y luego empezó como el papeleo, ¿verdad? ¿Cómo ahora voy a hacer? Pero en ese momento pues estábamos en pandemia, entonces pues yo no podía viajar a Costa Rica. Entonces yo tenía que seguir estudiando en El Salvador, pero todo iba a ser en línea. Y en ese momento me vuelven a llamar y se empiezan a comunicar conmigo de parte de la universidad. Y créame que esta fue la primera de las diosidencias que se presentaron en mi vida porque ese fue como el primer paso a ver una vida y a ver un proceso lleno de milagros y de situaciones en las que yo solo podía ver a Dios en mi vida. Entonces, en ese momento, ya luego cuando yo vine aquí a la UNADECA, yo me di cuenta cómo Dios había trabajado. Y Dios había empezado a trabajar hace 5 años que yo fui a Costa Rica. Él puso como mi cara en la mente de una de las personas de aquí y ella fue la que le dijo a mi hermana que me dijera a mí que me fuera a estudiar a la UNADECA, porque ella dice que ella sintió en su corazón, esta es una señora que trabaja aquí en la UNADECA, ella dice que sintió en su corazón el preguntar por esa chiquita que había venido 5 años atrás, que qué había sido de su vida, que dónde estaba estudiando, que por qué no se venía a la UNADECA. Y cuando yo vine aquí y escuché esa historia, o sea, se me pusieron los pelitos de punta, porque yo decía, ¿cómo es que Dios estaba trabajando en esto hace 5 años, hace más de 5 años? Entonces allí pude ver cómo Dios iba guiando mi vida. Y algo que yo aprendí es que a veces uno puede pensar que nuestros planes o las cosas que nosotros decidimos están correctas. Y verdad, o sea, hacer todo un proyecto y decir voy a hacer esto, voy a actuar de esta manera, ¿verdad? Voy a graduarme, este va a ser mi plan de vida.
pero luego viene Dios y le da vuelta a todo porque Él sabe lo mejor para nosotros. Y hubo un versículo que a mí me ayudó mucho y de hecho fue entender que el propósito de Dios es un propósito de bien, es un propósito de amor que tiene para nosotros. Y está en Proverbios 19:21. Dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Entonces fue aprender a dejar de hacer planes. Yo dije, ya no vuelvo a hacer planes porque cada plan que yo hago el Señor me le da vuelta y Él me lleva donde Él quiere y al final me doy cuenta que es para un bien. También algo que a mí me impactó mucho aprenderlo fue que Dios también toma en cuenta mis sueños, que yo tengo que aprender a alinear mis sueños con los sueños de Dios, porque en el momento en el que yo tomo en cuenta la voluntad de Dios para mi vida y me alegra cumplirla, entonces yo alcanzo la verdadera felicidad. Y estando aquí en Lonaeca, porque en realidad pues no ha sido fácil, no ha sido todo color de rosa, pero Dios no se ha alejado de mi lado. Créame que desde que me hace falta un shampoo, Él lo ha provisto, desde que me ha hecho falta comida, Él lo ha provisto. Cualquier cosa, Dios ha estado presente en mi vida y lo que yo vine a aprender aquí fue a depender de Dios. Pude haber ido a cualquier otra universidad, pero lo que Dios me quiso venir a enseñar aquí era algo diferente. Era no un título, no clases, no aprender a ser psicóloga, sino que Él me vino a enseñar a depender completamente de Él. Eso es algo que a veces nos cuesta porque nosotros queremos tener, ¿verdad?, todo bajo control. Si yo puedo decirles algo, si yo puedo dejarles algo, es que aprendamos a soltar y a dejar que Dios se encargue de todo, porque Él ve el futuro, Él sabe, y hay una cita de la hermana Elena que a mí me gusta mucho, que dice que Dios hace lo que Él sabe que nosotros mismos elegiríamos si nosotros pudiéramos ver el futuro. Él nos conoce tan bien que Él hace lo que nos alegraría. Entonces debemos de aprender a dejar todo en las manos de Dios, aprender a depender de Él y que donde sea que Él nos vaya, aunque a veces nos parezca, ¿verdad?, como ilógico lo que está pasando o así, Él siempre tiene el control. Y la mejor manera en que nosotros podemos tener una vida plena es dejando todo en las manos de nuestro Dios. Entonces esta es una de las experiencias, ¿verdad?, en mi vida. Hay muchas más, pero esta ha sido como la que más me ha marcado, el ver cómo Dios ha guiado mi vida. Muchísimas gracias, qué linda diosidencia, Katy. Y pues sí, digo, después tendremos más espacio y más capítulos para poder escuchar el resto, pero en esta me quedo bastante con ese lindo mensaje que dices, ¿no? Que al final de cuentas Dios prepara las cosas mucho antes de que ocurran. A veces hay que soltar y hay que dejar que Dios dirija porque siempre el camino y el destino que va a elegir va a ser mucho mejor. No sé si para ir terminando quieras dejar alguna frase, algún versículo, alguna palabrita que nos quedemos con este episodio. Hay una que es la que, ¿verdad?, me llevó a venir aquí y es que muchas veces queremos quedarnos en un lugar cómodo, ¿verdad? Pero Dios nos lleva al desierto para poder enseñarnos. A veces hay que pasar situaciones incómodas para poder aprender a depender de Dios. Muchísimas gracias y qué linda frase y pues reflexión, ¿no? Porque como tú dices, en la abundancia o cuando tenemos las manos llenas no podemos recibir ni más bendiciones y en la abundancia de repente nuestro orgullo nos gana y no podemos poder recibir más enseñanzas de ese ser superior. Pues bueno, para ti que nos escuchas, así como Katy, te invitamos a que nos puedas escribir. Estamos en las redes sociales TikTok, Facebook e Instagram como diosidencias.podcast. Puedes escribirnos para programar y poder contarnos su historia y poderla grabar y compartir con las demás personas que nos escuchan. Y también te invito a que sigas el podcast en cualquiera de las plataformas. Síguenos y si nos regalas una calificación te lo agradeceríamos porque eso ayuda a posicionarnos y a que más personas puedan escuchar estos episodios y estas diosidencias. Pues no queda más que despedirnos, Katy. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por el espacio y por esa linda historia. Como te dije, eres bienvenida siempre en Diosidencias cuando gustes compartir más historia. Pues hasta la próxima, te mando un abrazo, saludos, bye.
Chao, saludos. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.